A mí me ha tocado hablar de estrategias para la ruptura y o la resistencia, ¿no? Total nada, porque se trata pues de ver todo lo que se está analizando, de qué manera se tiene que poner en marcha, ¿no? Yo de todas maneras voy a hablarlo quizá más en lo general y voy a dejar el marrón más duro de cómo se hace eso aquí a mi camarada Sergio, que tengo a la derecha, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, yo creo que hay que hablar de algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Sobre todo para saber de qué es lo que estamos hablando y por qué es importante pasar de los análisis a la estrategia y de la estrategia a la táctica y de lo táctico a lo concreto, ¿no? A la acción. Yo creo que si hablamos de estrategia es fundamental saber una serie de cuestiones para empezar, ¿no? Primero, ¿de dónde partimos? Que yo creo que ahí es muy importante la mesa anterior, porque nos da un marco sobre cuál es el estado del sistema en este momento, cuál es su estructura, en qué momento nos encontramos, sobre todo en el marco económico, en el marco político, en el marco social. Creo que es fundamental saber cuál es el nivel de la ideología, cuál es el grado de conciencia, cuál es la correlación de fuerzas. Es decir, cualquier análisis estratégico que pretendamos hacer va a estar determinado por el momento en el que partimos y por el análisis que hagamos del momento en el que partimos, ¿no? Si entendemos que partimos de momentos diferentes, haremos análisis diferentes que, lógicamente, nos llevarán a conclusiones distintas. Y luego también me parece que es fundamental saber hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo o qué es lo que nos estamos planteando. No es lo mismo si queremos cambiar bordillos que si queremos solventar nuestra propia vida montándonos una comuna y siendo nosotros felices, o si lo que queremos es una sociedad sin clases y sin reuniones, ¿no? Depende de hacia dónde vayamos, vamos también a tener una estrategia diferente. Lo único que ocurre es que cada vez más, para mantener limpias las calles de Madrid, necesitamos confrontar con el propio capitalismo, ¿no? Y por lo tanto cada vez se nos junta más, que se supone que es la labor que deberíamos hacer los cuadros políticos, ¿no? Entrelazar lo concreto con lo general. Y la realidad, yo creo que, afortunada o desgraciadamente, según cómo se mire, nos lo pone más sencillo, ¿no? Y un tercer elemento que yo creo que es fundamental a la hora de ver cuál es la estrategia, que es cuál es el marco de análisis en el que nos basamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo si planteamos que esto es una cuestión de buenos y malos, ¿no? Hablaba antes Carlos del tema de que se echaba mucho la culpa al gobernador del Banco de España, ¿no? Yo en un debate en el que estuve hace poquito con un economista liberal, parecía que todos los problemas de la crisis había sido una cuestión de ineptos, ¿no? Pues era inepto el del Banco de España, era inepto el que habíamos puesto en el gobierno, era inepto el que tomaba las decisiones no sé dónde, y una cuestión de regulación, ¿no? De que nos habíamos cargado una regulación que antes se había creado y también había sido una cuestión de ineptos, ¿no? Negando algo que es básico en la ciencia, que es entender los procesos frente a los comportamientos individuales, ¿no? Si durante un periodo de crisis se decidió regular ciertas cuestiones a nivel financiero y luego se desregulan, normalmente no suele ser por ineptos, suele ser por la correlación de fuerzas, suele ser por los intereses enfrentados, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite entender los procesos frente a llevarlo todo a una cuestión de, bueno, pues de malvados o de buena gente, ¿no? Y, por lo tanto, entender, yo voy a partir, lógicamente, del marxismo como método de análisis, ¿no? Por incidir en esta idea, ¿no? No es lo mismo si partimos de un planteamiento del idealismo o si partimos de un planteamiento del materialismo. Porque eso es lo que nos va a evitar caer en el tacticismo, es decir, caer en cuestiones, en debates que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Yo, los que me hayáis oído otras veces, siempre pongo un ejemplo del debate sobre qué es más útil, si un plano de metro o un plano de carreteras. Y bueno, pues todo depende de a dónde queramos ir o en qué momento del análisis estemos, porque ambos pueden ser muy útiles o muy inútiles, ¿no? Yo creo que el momento en el que surge la crisis se caracteriza principalmente por dos elementos, ¿no? Uno, que es el momento, se produce un momento de enorme agudización de las contradicciones del sistema, se dice que es la mayor crisis desde el año 29, pero al mismo tiempo nos encontramos con... Podéis decirle que o vengan o cierren la puerta o estén fuera, pero por favor que vengan.
Que tienen dos opciones, pero que elijan una. Nada, tranquila. Bueno, en esa idea de insistir qué caracteriza el momento, ¿no? Yo creo que la crisis surge en un momento donde hay dos ideas que para mí son básicas, ¿no? Por un lado, una enorme agudización de las contradicciones del sistema a nivel económico, pero por otro lado, una elevada hegemonía de la ideología dominante, lo cual nos genera un marco muy contradictorio y muy característico a la hora de desarrollar las estrategias, ¿no? No es lo mismo un momento en el que la hegemonía de la ideología dominante no es tan alta o donde los sectores de las clases trabajadoras se sienten representados y altamente cohesionados en torno a sus organizaciones de clase, a cuando todo está desestructurado y todo eso no existe, ¿no? O a cuando la organización o la estructura de clases es pues, la que hoy planteaba Edi o es la que ha podido existir en otros momentos. Yo creo que todo eso va a determinar. Siempre que hay una crisis, lo que se produce es una movilización social espontánea en el sentido no de que surja de debajo de los árboles, sino espontánea en el sentido de que no tiene una perspectiva de construcción política y de entendimiento de cuáles son las raíces de los problemas que surgen, sino que se hace por lo concreto. Y yo creo que una de las cosas que provoca todo el periodo de movilizaciones que hemos tenido es que se vuelve a abrir la idea por el concepto de poder. Se vuelve a abrir la cuestión del poder, ¿no? Porque se visualiza que la movilización tiene un límite, pero que a partir de un momento dado o se cuenta con el poder o todo nos da lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se han planteado varias estrategias de cuál debe ser nuestro planteamiento en torno a la cuestión del poder y a cómo construir el poder. Yo creo que hubo en un inicio, creo que afortunadamente, desde mi punto de vista, cada vez es más minoritaria, de que la salida de la crisis, de que la crisis era meramente económica, de que no se había trasladado a crisis política en este país y que la salida venía, por tanto, por hacer lo que habíamos hecho siempre, ¿no? Era una oportunidad para poner en marcha nuestras políticas de siempre. Lo que se trataba era de ganar las elecciones, lo que se trataba era de subir a nivel electoral, con un apoyo de la movilización social, pero simplemente para volver a lo de antes, es decir, para solventar la crisis volviendo a lo que teníamos antes de ella, aplicar políticas de corte keynesiano, de crecimiento económico, en el marco del sistema, por supuesto, y aliándonos pues, con los sectores sociales que se consideraban clásicos en estas luchas, pero aliándonos principalmente para la cuestión electoral, ¿no? El movimiento obrero, que luego se quedaba reducido al movimiento sindical, que al final se reducía a comisiones y a UGT y que en la práctica se reducía a las cúpulas de comisiones y UGT, ¿no? Y a partir de ahí plantear ese cambio. ¿Qué le veo yo a ese planteamiento? Bueno, pues que yo creo que no asume la realidad del momento que yo creo que Carlos describía muy bien. El capitalismo se encuentra en un momento en donde la vuelta al pasado no es posible, porque su burbuja estalló y porque ahora mismo el momento de acumulación no permite trasladar a las capas trabajadoras los mismos excedentes que trasladaba en el previo a la crisis. Por esa situación de crisis permanente que no voy a contar porque ya digo, creo que en las ponencias anteriores se ha descrito bastante bien. Y por otra cuestión, que es que niega el carácter de clase del Estado. Es decir, que presupone que el Estado de Derecho es neutro y que, por lo tanto, desde la institucionalidad existente es posible aplicar políticas públicas que desde una cuestión de mera voluntad política nos permita dar soluciones a las clases trabajadoras y a las clases populares. Yo creo que todos los días se demuestra cómo el Estado tiene un carácter de clase desde el momento en que todos los aparatos del Estado se ponen a disposición de los intereses de la oligarquía. Y digo todos los aparatos del Estado, es decir, no exclusivamente del Gobierno. Desde el Poder Judicial hasta el Poder Mediático. Acabo de leer ahora, antes de subir, que el Gobierno quería denunciar ante el Tribunal Constitucional a Carlos Sánchez Mato
justo por el presupuesto que se ha presentado desde Madrid, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo, junto con la utilización de la fuerza pública para la represión o los desahucios, ¿no?, de cómo se utiliza el conjunto de los aparatos del Estado para imponer unos intereses de clase y que, por lo tanto, no podemos partir de su neutralidad y de que la vía electoral institucional nos permite exclusivamente realizar el cambio social que necesita el país en un momento dado. Hay otra estrategia que sí que asume la crisis política, que es más audaz, que incluso plantea la necesidad de un proceso constituyente o de modificaciones en la institucionalidad existente, pero lo hace, desde mi punto de vista, con algo muy parecido a la estrategia anterior, que es que el elemento fundamental es la acumulación de fuerza electoral. Es decir, lo que necesitamos es acumular fuerza electoral, relacionarnos mucho con los movimientos sociales, por supuesto, a los que apoyamos. A mí esto de apoyar a los movimientos sociales me recuerda a cuando se dice que el hombre ayuda a la mujer en las tareas de la casa, ¿no? Como si las tareas fueran del otro, ¿no? Entonces apoyamos a los movimientos sociales que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Nosotros somos muy majos y les echamos una mano. Entonces, asumimos el programa de los movimientos sociales para llegar al gobierno y ya desde el gobierno planteamos los elementos de ruptura. Porque además se parte de la idea de que cualquier otra cosa que no pase por esto, es decir, por la acumulación de fuerza electoral, no es posible, ¿no? De hecho, algunos dicen, ojalá sea posible. Eso tú que eres un utópico, ¿no?, que quieres llegar a la ruptura. Y aquí solo hay dos alternativas, ¿no? Hay una famosa frase que decía algún dirigente de esta organización, que era o por las urnas o por las armas, ¿no? Como por las armas no se puede, pues ya está, conclusión decidida, por las urnas, ¿no? Yo creo que no hay nada más falso que esa dicotomía, ¿no? Que es como decir o con tus reglas o con las mías, o con... No se trata de si vamos por las urnas o por las armas, sino se trata de qué es lo que construimos que nos permita ser coherente con el análisis de la realidad que hacemos, ¿no? Y con ese punto en el que se encuentra el capitalismo que no nos permite ciertas cosas y con ese carácter de clase del Estado que no nos permite que se hagan ciertas cosas. Por lo tanto, de lo que se trataría no es de una estrategia de toma del poder que lo reduce meramente al acceso al gobierno y que reduce las luchas populares a auxiliar la lucha electoral, ¿no? No se trataría simplemente... O sea, el problema que yo le veo a esto es sobre todo que se plantea que todo aquello que no sea la vía electoral es una vía de coger las armas y meramente violenta. Y para mí es exactamente igual de utópico, de irreal, plantear que vamos a cambiar el gobierno desde la vía electoral como plantear que lo vamos a hacer montándonos una guerrilla. Sino que lo que es imprescindible es ver cómo somos capaces de organizar el poder popular. Es decir, si nos quedamos simplemente en que la tarea inmediata es organizar un frente electoral que llegará al poder y hará buen gobierno y hará leyes justas y saldremos de la crisis, realmente estamos negando la situación que estamos analizando y el momento en el que estamos viviendo. Porque no podemos obviar que necesitamos romper la dependencia entre el poder y los intereses de la oligarquía, para que sea realmente factible el proyecto de cambio que nosotros planteamos. Es decir, no podemos obviar que la relación entre el programa político, entre el programa económico y sus posibilidades políticas, sus capacidades de llevarlo a cabo en función de la correlación de fuerzas en la que nos encontramos en este momento. Porque ambos están limitados por el marco político que vivimos, que no es a voluntad, y por la dinámica económica del capitalismo, que, como decía, tampoco es voluntaria. Por eso insisto en que no es una mera cuestión de voluntad política, sino que hace falta algo más que ganar unas elecciones y tener apoyo de los movimientos sociales. Y voy terminando, que me paso los 15 minutos. Por lo tanto, ¿de qué se trataría? Bueno, pues la tarea sería organizar un poder popular que no es ni un movimiento en sí mismo, ni es meramente un frente electoral, ni es un ejército popular, sino que lo que hablamos es de pueblo organizado. Es decir, de construir pueblo que tenga la capacidad de imponer sus intereses frente al poder establecido. Todas las revoluciones victoriosas, de hecho, han presenciado la emergencia de órganos de poder popular, ¿no? Desde los soviets, los consejos de fábrica, las comunas, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo que se trataría es de construir a nivel subjetivo un sujeto político, que en el fondo es algo muy clásico, que es trabajar porque la clase en sí se convierta en clase para sí. Es decir, trabajar las condiciones objetivas que surgen, y yo creo que Ayedi planteaba bastante bien dónde se dan de una manera más amplia las condiciones objetivas, para a partir de lo que nos une realmente quebrar la ideología dominante y construir las condiciones subjetivas. Lógicamente, esto depende del análisis que nosotros hagamos. No es lo mismo si entendemos que sigue existiendo la clase obrera que si hay sectores antagonistas que no tienen relación y que lo que tenemos es que articularlos en torno a un relato, ¿no? Que es otro planteamiento de los que está en disputa, ¿no? Evidentemente, las estrategias que plantearemos serán diferentes. Yo creo que nosotros, entendiendo que son condiciones objetivas y materiales, romper la ideología dominante requiere poner en el centro de gravedad las condiciones de vida. ¿Cuál es nuestro papel en el reparto de la riqueza y en el proceso de producción? Lo que objetivamente nos define como sujeto frente a las imposiciones ideológicas o subjetivas que el sistema nos impone para intentar dividirnos como clase. Es decir, romper las mentiras, las concepciones del mundo y construir un lenguaje común que nos permita luchar y cambiar el mundo a la vez que cambiamos nosotros, en la línea que también decía Yayo de recuperar los conceptos. La movilización y la lucha, además, como herramienta, como acabo de decir, no solo para transformar hacia afuera, sino para transformar hacia adentro. Porque lo que tiene la construcción de poder popular es que permite no solamente confrontar una estrategia de confrontación o de resistencia frente al poder establecido, sino permite también que en el proceso de lucha los propios sujetos que luchan nos transformemos y, por lo tanto, adquiramos la conciencia y la base para el nuevo mundo que se pretende construir, el cual seguramente no sea posible con la conciencia previa a la lucha en los propios que luchamos, sino que es un proceso de construcción que se da en todo ese momento, ¿no? Es decir, no buscar la solución a la crisis, en ningún caso desde el gobierno y la vieja institucionalidad, sino utilizarlo para reforzarla. Antes se comentaba que existe la posibilidad o que los momentos de crisis están siendo aprovechados por organizaciones eclesiásticas, religiosas, que se nos va a veces a la ultraderecha. Yo creo que ahí hay un debate importante, ¿no? Creo que si nosotros somos los primeros que aceptamos la institucionalidad existente y su marco de normas, lo que hacemos es que cuando la gente se decepciona con ese marco de normas, no somos nosotros los que les damos la solución, sino que somos parte y se nos identifica como parte de lo mismo y, por lo tanto, estamos dejando un hueco enorme a los antisistema que llegan por otra parte, que generalmente son los de la ultraderecha. Por eso es fundamental que en nuestra estrategia nosotros en ningún caso seamos los que defendemos la institucionalidad existente y el marco existente, porque tiene un nivel de descrédito en el que las clases populares hay cosas que no tendrán muy claras, pero que la institucionalidad existente no les vale, yo creo que sí y que bastante. Por lo tanto, se trata de construir poder popular y no un mero movimiento social. ¿A qué me refiero sobre todo con esto? ¿Qué tipo de movimientos sociales nos interesan? Pues yo creo que hay que romper con aquellos movimientos sociales clásicos que han sido muy del gusto del PSOE y a veces también de Izquierda Unida, donde lo que se trataba era exclusivamente de juntar reivindicaciones en un programa político para trasladar a la institución y que la institución los convirtiera en políticas públicas. Sino de lo que se trata es de construir instrumentos que resuelvan los problemas diarios de la vida, es decir, espacios de organización donde se construyen reivindicaciones, pero no solo se construyen, sino que se ponen a cabo y que además se empoderan para imponerlas más allá de lo que diga el poder o no diga. Es decir, no buscamos pedir al gobierno o a la institución correspondiente que nos aplique esta política pública, sino construir el poder suficiente para poder aplicarla, aunque el poder no quiera. Esto puede sonar muy abstracto, pero lo ha hecho la PA. No se trataba solo de pedir leyes de vivienda, se trataba de constituirse en poder para impedir los desahucios. Y la PA durante un tiempo se constituyó en poder y impuso los desahucios, más allá de lo que dijera la ley.
Esa es la idea del poder popular frente a un movimiento social clásico. Es decir, no necesitamos, desde mi punto de vista, fuerzas político-electorales con vocación de gobierno, sino necesitamos órganos populares con vocación de Estado. Es decir, organizaciones populares que pretendan constituirse en Estado y que, evidentemente, utilicemos la vía electoral, pero no como elemento principal donde los movimientos son subalternos, sino donde la herramienta electoral está al servicio del movimiento popular y a lo que ayuda no es a intentar gestionar de la mejor manera posible, sino a lo que ayuda es a reforzar la nueva institucionalidad frente a la institucional antigua, a darle legitimidad a esos movimientos sociales y a ese nuevo poder frente al poder que queremos destituir. Y de ahí la propuesta del proceso constituyente, porque el proceso constituyente lo que nos permite es construir poder originario desde abajo y desde el propio pueblo que se organiza para romper el poder existente y construir el nuevo. Y termino solo con una cosa, ¿no? Yo creo que sobre lo concreto, solo dos elementos por no quedarme en lo del chiste del conejo. No sé si sabéis de esto que iba un cazador persiguiendo a un conejo, ¿no? Y se encuentra otro y le dice, este me persigue, ¿dónde, qué hago? Y le dice, conviértete en árbol. Y dice, ¡ay, qué buena idea! Y luego se queda pensando y dice, ¿y eso cómo lo hago? Yo ya te he dado la idea. Entonces, yo os he dado alguna idea. Lo que se trataría ahora es de ver, lógicamente, cómo se concreta esto, ¿no? Porque esto no es sencillo de hacer. Yo creo que, solo una pincelada, ¿no? Y que ahora siga Sergio. Existen diversos instrumentos de lucha, las luchas espontáneas existen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Ser parte de esas luchas espontáneas, para darles capacidad de ganar. Nunca apoyarlas o comprenderlas desde fuera, sino ser ellas mismas, ser nosotros quien insertamos los cuadros ahí y quien enlazamos para poner el poder institucional que consigamos al servicio de las mismas. Y de esa manera conseguir dejar de pedir y lograr hacer. Muchas gracias.